Hola, buenos días amigos, estamos en el programa de La Espada y la Pluma y en este nuevo programa al que le hemos cambiado el nombre. En definitiva no somos otra cosa más que un hijo de las aventuras de la espada y en este nuevo programa, ya digo, de La Espada y la Pluma, pues estamos en el tiempo de entrevista y hoy tenemos a un repetidor. No aprobó la vez anterior y claro, hemos tenido que volver a examinarlo. Eduardo Martínez Rico, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Las veces que hagan falta porque sencillamente a mí me gusta traer a gente que tenga algo que decir, que dé juego y que los trabajos que haya hecho, como son los que tú has hecho, novela histórica básicamente, pues tienen ese acervo, esa raigambre, ese tipo de situación en la cual mis oyentes estoy completamente seguro que están encantados de que tú les aclares dudas y sobre todo les cuentes por qué, cómo y demás has hecho. Y por eso te traemos. ¿Qué tal? ¿Te gusta venir? ¿Qué nos vas a contar hoy? Sí, me gusta porque siento que lleva mucha gente, Sí. que hay mucha gente que lo escucha, gente interesada por la novela histórica, por los personajes que me interesan a mí, que me gustan. Yo siempre digo que estas novelas de las que estoy hablando, como el Cid el otro día y hoy Carlos V, las hice hace algún tiempo, con lo que no tengo fresco el conocimiento, pero aún así me voy dando cuenta de que recuerdo muchas cosas, ¿no? Puedo contar muchas cosas y sobre todo tengo lógico interés en llegar a la gente con estos libros que tanto esfuerzo me costaron y también tanto deleite, ¿no? Las dos cosas, que son compatibles. Hoy vamos a hablar creo que de Carlos V, pero tú tienes otros interesantísimos trabajos sobre otros personajes influyentes de esa época, anteriores y posteriores. ¿Qué nos puedes recordar para que tengamos una idea más concreta? Bueno, yo tengo sobre todo una novela sobre Fernando el Católico, que ha ido muy bien, se ha vendido muy bien. Yo he notado, como decimos ahora, un feedback muy positivo con los lectores. Y de alguna manera, claro, está muy relacionada con la de Carlos V, ¿no? En la historia, ¿no? Pero es una novela distinta. Yo creo que la Fernando Católico es más libre. No quiero entrar mucho en detalles para no estropearse a los lectores. En cambio, la de Carlos V, salvo algún detalle que yo me he tomado licencia, la encuentro bastante fiel o muy fiel a la historia, ¿no? Siempre, claro, teniendo en cuenta de que son 200 páginas y que yo he metido todo Carlos V y todo su reinado en tan corto espacio de tiempo. Sí, porque Carlos V, hombre, no reinó tanto como Isabel II de Inglaterra, pero sí estuvo bastante tiempo en el puesto, en el poder, y en un poder, por supuesto, en sus últimos momentos, prácticamente en un imperio donde no se ponía el sol, que es lo que le dejó a su hijo Felipe II, ¿no? Sí, yo estuve muchos años. Yo creo que lo dejó porque estaba muy mal, estaba muy enfermo y muy machacado. Esto no todos los historiadores lo dicen, no está muy claro, ¿no? Porque abdicó, ¿no? Incluso hay quien dice que Carlos V es un ejemplo de poderoso que deja el poder, pero yo creo más bien que dejó el poder porque no podía con él, vamos, porque físicamente se veía incapaz, por eso abdica. Quizá Carlos V es un hombre que precisamente por tener ese poder tuvo una vida, digamos, demasiado estresada, demasiado estresante, de muchos viajes, de conocer a mucha gente, igual que era un hombre poderoso y podía tener cualquier cosa, también en momentos tuvo privaciones o se vio obligado a hacer algo que no debía y todo eso le pasó factura al final. Yo creo que era un hombre sacrificado ante la misión que tenía por delante, que era gobernar, ¿no? Todo lo que le había caído, ¿no? Yo creo que todos esos viajes responden a la responsabilidad que él sentía. Pero al mismo tiempo pienso que probablemente lo que más le debió machacar, en mi opinión, aunque yo soy novelista, pero no soy un experto, la vida que se llevaba entonces, lo que se comía entonces, y más un noble, un alto noble, un rey, la carne de caza, la mucha cerveza. Luego además, yo lo digo bastante en mi libro porque me parece importante,
sin querer ser pesado, él tenía problemas con la boca, con el lenguaje, con la digestión, por el prognatismo de los austrias, ¿no? Tenía la mandíbula salida, ¿no? Echada hacia adelante, tenía mucha mandíbula, ¿no? Entonces todo eso le generaba problemas de digestión y eso debió también perjudicarle, ¿no? La mucha cerveza, la mucha comida, era muy glotón, en fin, la edad, que para entonces su edad ya debía ser respetable, Sí. no como hoy, que hoy un hombre de 56 años pues no se considera mayor, o muy viejo, o muy para morirse. Sí, pero en la época en la que él vive, cuando hablan de consejo de ancianos, estamos hablando de gente que tiene 45, 50, claro, 60 años, ¿no? Claro. Porque raramente un hombre, o sea, había hombres que llegaban a mucha más edad, pero eran situaciones muy raras. O sea, la gente solía morir, la que supervivía a todos los desastres de la vida, como muchos a los 60 años, ¿no? O a los 65, ya era una edad muy alta, ¿no? Claro, claro, él ya debía ser muy mayor. Y aguantó unos cuantos años más en Yuste, no aguantó mucho más. ¿Qué te iba a decir yo? Es un hombre, yo he sacado conclusiones a partir de tu libro, por supuesto, pero bueno, ya conocía al personaje, porque es un personaje que a mí me interesó mucho, y yo entiendo que tiene diversas fases en su vida, ¿no? Una primera fase de su estancia en los Países Bajos, en Flandes, cuando él, bueno, pues como niño y como joven aprende cosas. Su venida a España, que es como hoy en día si te vas a vivir a la luna, ¿no? O sea, un sitio desconocido, y luego pues los diferentes avatares, digamos que tiene una serie de fases muy definidas, es decir, muy cortantes cuando pasa de un sitio a otro, de una vida a otra. Pues sí, yo diría que sí, porque aunque toda la parte de la infancia, esa primera parte que decías, yo la he obviado en mi libro empieza cuando él viene para morir a Yuste, ¿no? Cuando desembarca en Laredo. Y luego inmediatamente se nos retrotrae al pasado. Es un feedback. Es un flashback. Hasta el momento en que viene a España para hacerse cargo del trono español. Y entonces yo obvio, aunque hago pinceladas, puedo recordar, ¿no? Toda su infancia y su pasado, ¿no? Pero verdaderamente, si no recuerdo mal, él tiene una infancia muy regalada, una educación muy esmerada, muy cómoda, y verdaderamente cuando lo traen a España es otro planeta absolutamente. Pero Carlos V, que a mí me parece una buena persona, aunque también fue un soldado, aunque también matara, aunque también, perdona que lo diga como de soldado, en el sentido de que es compatible, ¿no? De que tú puedes ser una buena persona y al mismo tiempo ser un militar, un soldado, etcétera, ¿no? O querer defender sus reinos o sus intereses, etcétera. Pero él, yo leyendo su historia, yo me doy cuenta de que él tenía unos ideales, él tenía una ética y que él tenía un fondo muy bueno, ¿no? Que era una buena persona. Creo también que era una persona muy capaz, mucho más quizá de lo que se piensa, porque él supo organizar sus reinos. Él por ejemplo, tenía la costumbre de ver a todo el mundo, así como su hijo Felipe tenía la costumbre de ver todos los papeles. Carlos V quería ver a todo el mundo, entonces a todo el mundo le pasaba revista, entrevista, le preguntaba, etc. Todo el mundo pasaba por él. Supo organizar su imperio lo mejor que pudo, un imperio muy grande, una tarea hercúlea, muy difícil, y al mismo tiempo, como decía antes, tenía unos grandes ideales. Él tenía además la mitología de los caballeros andantes y quería parecerse a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con el trato que le da Lutero al principio, que respeta su vida, o sea, tiene un comportamiento muy bueno, muy positivo y muy caballeresco, en el mejor sentido de la palabra, si es que algo mal. Bueno, lo cierto es que yo he hecho una diferenciación acerca de esa juventud que me llamó la atención, porque siendo hijo de una infanta, luego princesa de Asturias,
aquí en España, una infanta castellana, que bueno, eso imprime carácter indiscutiblemente. Sin embargo, cuando él pone por primera vez los pies en España, no tiene ni idea de hablar el castellano de la época o el español, y bueno, tampoco tiene unos conocimientos muy grandes de España, de Castilla, que es a donde él viene inicialmente. ¿Eso es un hándicap muy grande o él consigue? Tú cuentas en la novela tuya algo acerca de esa adaptación que él tiene que hacer. Sí, vamos a ver, no es una adaptación directa y recta, ¿no? Es decir, cuando él llega, yo creo que el plan que tenían sus maestros, como Chibres, que era su ministro, ¿no? Y su mentor, que lo dirigía, era que como que España iba a ser algo secundario, ¿no? Como que iba a ser una comparsa, si no recuerdo yo mal, ¿no? Y entonces él tiene problemas en España con los comuneros, que yo les doy mucha razón a los comuneros, creo que tenían razón. Pero ojo, Carlos V sofoca la rebelión de los comuneros y es duro con ellos, pero al final hace lo que ellos dicen y piensan, o sea, les hace mucho caso. Yo creo que Carlos reflexiona y dice, esta gente tenía razón, si yo quiero hacerme con este pueblo, lo tengo que ganar y tengo que hacer concesiones. Entonces, yo creo que ve como muy razonable, primero, aprender español, que lo aprende perfectamente, hasta estar muy orgulloso de ello, y luego casarse, por ejemplo, con una portuguesa, ¿no? Para los castellanos era muy importante la alianza con Portugal, y él se casa con una portuguesa, una mujer que luego fue excepcional para él. Sí, Isabel de Portugal es un caso excepcional, porque además el tema está en que ella no podía ni verle a él tampoco quería saber nada de ella, y sin embargo luego tienen una historia de amor digna de Romeo y Julieta, ¿no? Sí, en mi novela hay unas escenas en Granada, en la Alhambra, porque ellos pasan ahí la luna de miel, que creo que son muy bonitas, muy tiernas entre los dos. Luego ellos no se ven mucho, la verdad, porque él viaja constantemente. Ella le escribe que venga, que cuide estos reinos, que no, bueno, luego también que tenga cuidado con el dinero. Con el dinero hay una insistencia grande, luego lo tendrá Felipe II también, porque claro, las empresas de Carlos V son muy caras, carísimas, y aquí se paga mucho, se da mucho dinero, los castellanos dan mucho dinero. Entonces, pero claro, Castilla está en una mala situación, ¿no? Y Isabel de Portugal escribe diciendo que cese las guerras para que España pueda respirar aliviado. Sí, porque las guerras de Carlos V en definitiva las pagamos los castellanos, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Yo creo que él se da cuenta muy rápido de que España es el, a mí me parece, vamos, no sé, a lo mejor, claro, quizá los especialistas quizá del norte de Europa pues piensan de forma diferente, ¿no? Pero yo creo que él se da cuenta, ¿no?, de que España es el núcleo de su poder, de que de aquí sale mucho dinero, luego que España es muy pujante, que está realizando una labor impresionante con los descubridores, con los conquistadores de América, la vuelta al mundo. Todo eso está sucediendo cuando él llega a España, cuando se hace cargo de España. Y yo creo que se está dando cuenta pues que en aquel momento que España era, yo creo que es el país de moda, diría yo, ¿no? El país más pujante, ¿no? Sí, digamos el primer imperio del mundo en ese momento, pero hay un tema que nos hemos saltado. O sea, hemos pasado rápidamente de su juventud en los Países Bajos a Isabel de Portugal, pero en medio fue un poco gigolo, ¿no? Bueno, pero... Eso le gusta a la gente, que hablemos de los temas de bragueta, que se llaman. Ya, bueno, pero yo tampoco sé mucho de eso. Yo creo que sí, que más bien fue un mujeriego de joven y tal. Pero luego, como Felipe II lo fue de joven y luego ya se calmó y tal. Incluso Carlos V le dice a Felipe II una buena carta, dice: Dios nos ha hecho para trabajar, no para holgar. Y dice, y de eso no se da cuenta pronto. Pues yo creo que eso fue más bien a un joven. Sí, pero en esos momentos de juventud, quizá cuando tuvo sus amoríos con su abuela política, porque es curioso, él conoce a
la reina de Navarra, que está casada con su abuelo, o sea, en definitiva, su abuela política, y bueno, tiene un affair con ella y acaba teniendo hasta una criatura, sí, ¿no? pero es muy jovencito ahí. Sí, muy jovencito, pero indiscutiblemente eso sucede. No, sí, lo podría sé. haber cambiado el rumbo de la historia. Además es muy curioso porque le dice Fernando el Católico que cuide a su... a su viuda. Sí, ¿no? Y la cuida tanto que le hace un hijo. Que le hace un hijo. Sí, la verdad es que el hombre se enteró, ¿no? Bueno, el chaval, porque era un chaval prácticamente todavía, ¿no? Claro, sí, era mejor. Lo que pasa es que esa relación, que es lo que yo te comentaba a ti, no podía haber cambiado el rumbo de la historia, porque Carlos V en un momento dado tiene que hacerse con Navarra, es decir, entrar en Navarra a sangre y fuego según los independentistas o según ya historiadores más avesados. Los navarros le dijeron, por aquí está la cocina sin problema, ¿no? Quizás fuese un poquito de todo, ¿no? Y quizá si él hubiese mantenido esa relación, si hubiese sido a la larga su reina, su emperatriz Blanca en lugar de Isabel, el mundo hubiese sido diferente. Bueno, sin duda, pero vamos, también el mundo cambia constantemente, ¿no? Si yo en vez de venir hoy aquí me hubiera ido a otro sitio, me hubiera pasado algo, pues no habríamos hecho la entrevista y tú hubieras hecho otra, quizá, otra persona, y entonces ya, efectivamente, que todo cambia, ¿no? Yo, vamos a ver, que Carlos V es una figura muy compleja, muy extensa, digamos. El reinado es muy extenso y se sabe muchísimo de él. Yo leí muchos libros para hacerlo, pero luego lo he metido en un libro de 200 y pico páginas, 200 páginas. Que es lo ideal, por cierto. Muy breve, muchísimas gracias. Pero aún así, leo mi libro como ahora, para preparar la entrevista, y veo como que está todo muy metido ahí, ¿no? Está muy sintético y que es muy fiel, ¿no? Yo sigo mucho lo que aprendí en los libros, como asimilándolo, disuelto, y está todo entre eso que voy contando, ¿no? Lo que va haciendo Carlos V, lo que dice, etc. Pero ¿a dónde quería ir? Lo que quería decir es que es muchísimo material y que no se puede transmitir todo, ¿no? Entonces yo hay mucho que ha quedado fuera, ¿no? Igual que dejo fuera toda la primera parte de la infancia, porque pensé que eso para el lector tampoco es muy importante. Este libro, como otros míos, es muy cinematográfico. Entonces empieza, por ejemplo, me gusta mucho cuando empieza, que llega a Laredo, y esto es histórico. Creo que lo cuenta Fernández Álvarez. Que se va con la barca, llega a la playa, salta a la playa, no salta, el pueblo no estará para muchos saltos, pero bueno, le ayudaría, supongo, y se arrodilla y besa la tierra española, ¿no? Para mí eso era un principio de mucho efecto y muy bonito, ¿no? Como el emperador de tan extensos dominios, tan universal, pues al final va a morir la tierra española y reconoce la tierra española como madre suya, ¿no? Que eso es lo que dice, ¿no? Recuerda a su propia madre y dice que la tierra española es como su propia madre, ¿no? Es otra madre suya. Y eso, que son unas cuantas páginas, es como un prologuillo, y a partir, luego ya echamos para atrás la mirada hacia su historia, ¿no? Precisamente en el momento en el que llega para hacerse cargo de España, ¿no? Quiero decir que es una novela muy sintética sobre él y sobre su vida, y que habré dejado cosas fuera, el lector verá, ya pues no cuenta esto, no cuenta lo otro, seguro, por supuesto, incluso hechos históricos muy importantes, pero yo creo que el que lo lee lo acepta bien y vamos, por lo que me están llegando también, que me están llegando buenas noticias de los lectores, que es un libro que está gustando, incluso a historiadoras. Me dicen, pues a mí me gusta mucho y soy historiadora, me dicen, por ejemplo, pues agradezco mucho. Lo cual es verdaderamente importante, porque los historiadores solemos ser bastante cáusticos con los compañeros, es decir, digamos que existe un ánimo a discutir o a llevar la contra a otros historiadores o a todo aquel que pisa nuestro terreno. Te quería yo comentar, básicamente para que nuestros lectores lo sepan,
cuál es exactamente la época principal, ¿no? Ya sabemos que empieza en una época, hace un flashback y se va al pasado. ¿Cuál es la época más importante desde tu punto de vista que se cuenta en el libro? ¿Qué época es la que tú quieres contar para que lo conozcamos? Bueno, vamos a ver, para mí es fundamental Yuste. Yo estuve en Yuste y me interesó muchísimo. Pues me interesó, por ejemplo, como embrión del Escorial, ¿no? Y como a partir de Yuste, pues puedes entrar a Carlos V, entrar a su reinado, su pasado, su personalidad, su carácter. A mí me interesó mucho Yuste. Entonces, el libro, como sabes, pivota en torno a Yuste. A partir de Yuste vamos hacia casi toda su vida. En Yuste le cuenta su vida a su hijo Jeromín, que será don Juan de Austria, y a partir de ahí, como que viene de esas conversaciones con don Juan de Austria, esa es la idea, como que nos viene de ahí, se escenifica la historia, ¿no? Su pasado, su vida, en ciertos episodios. O sea, para mí la clave es Yuste, pero a partir de ahí, digamos que se viaja a buena parte de su vida. Has nombrado un personaje muy importante, el hijo de su vejez. Hoy en día no sería el hijo de la vejez de nadie, sería un hijo de una persona más o menos mayor, pero tampoco tendría tanta importancia. Sin embargo, Jeromín, más que un hijo, él lo trata como un nieto casi, ¿no? O sea, por esa distancia que en esa época existía en las edades. Las generaciones eran más cortas y entonces un niño, porque Jeromín es prácticamente un niño, un joven, cuando es llamado a Yuste por Carlos V. ¿Qué pretende Carlos V cuando llama a Jeromín? Entiendo que reconocerle, indiscutiblemente, pero ¿pretende hacer un recambio para Felipe II? ¿Pretende hacer un hombre que gobierne regiones que actualmente están gobernadas por terceros? ¿Cuál es la pretensión o cuál es tu idea acerca de la pretensión que tiene Carlos V respecto a don Juan de Austria? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil, pero yo digamos que voy a divagar, entre comillas, un poco en torno a esto, creo que es muy interesante, ¿no? Vamos a ver, Carlos V es muy mayor respecto a la época, respecto a Jeromín, que en verdad tiene 11 años. Carlos tiene entonces 56 cuando llega ahí, si no recuerdo más, cuando llega Yuste. Pero es que además Jeromín está empezando, es un niño jovial, lozano, etc. Y Carlos V está, ya digo, es que tienen que llevarlo en litera, ¿no? Cuando le llevan a Yuste, tienen que construir una rampa que todavía estaba en el monasterio, si sigue estando. Y esa rampa la construyeron para trasladar al emperador en su litera, porque es que no podía caminar. Sí, porque parecía gota, ¿no? O sea, ácido único, ¿no? Sí. Sí, y luego además pues debía estar gordísimo porque comía muchísimo, bebía muchísimo como un bárbaro. A pesar de las sangrías, no conseguían hacerle bajar, ¿no? Los dientes los debía tener fatal, por supuesto. Vamos. Estábamos hablando de Jeromín. Sí. ¿Qué influencia tiene el padre sobre el hijo en esos años que están en Yuste? Luego sobre Jeromín quería decirte algo porque se me olvida y creo que es importante. Ahí me tomé yo una licencia, porque me pareció que era muy interesante para mis objetivos y para el disfrute del lector, digamos, para que la novela encajara mejor. Entonces vamos a ver, en mi novela no le dice Carlos V que es su padre, y en la historia, según se nos dice, desde el primer momento lo que conocéis se lo dice, porque me parece mucho más bonito que no se lo deje. En mi novela piensa Carlos V que su relación con él es tan estupenda que para qué lo va a estropear. O sea, si como amigo se llevan tan bien, ¿por qué le va a decir que es su padre? Y es después de su muerte que se lo dice a don Juan de Austria. En fin, es una licencia que me tomo yo porque me gustaba. Luego, yo creo que Carlos V ya debía tener buenos informes sobre Jeromín, sobre sus cualidades, porque lo estaban criando, digamos, por su encargo, ¿no? Lo estaban cuidando. O sea, que ya debía conocer de oídas, de informes, ¿no? Pero él querría conocerlo personalmente para ver cómo era, ¿no? Y luego, además, había conocido al hijo de Felipe, a don Carlos. Sí, que era un problema. Que era un desastre. Sí.
Y entonces yo creo, y así lo cuento en mi libro, pero yo creo que esto es histórico. Es que como ya digo, como ha pasado años ya desde que lo escribí, pues ya patino porque estoy en otros libros. Pero creo recordar que como que el contraste es muy grande, ¿no? Que él acaba de conocer al hijo de Felipe II, no le gusta nada, en cambio conoce a este chico, que lo tiene todo, y entonces pues le encanta. Y sí que, o sea, él deja preparado un buen futuro para él, y yo creo que lo que él tenía en la cabeza es lo que luego sucedió. Ya sabemos que la historia no es más complicada que todo eso, pero yo supongo que él querría un aliado para Felipe II. Sin embargo, las intrigas palaciegas, y nos estamos saliendo del libro, pero las intrigas palaciegas hacen que Jeromín se convierta en un momento dado en un ficticio enemigo de Felipe II, y esas intrigas palaciegas dicen las malas lenguas que son las que llevan a esa muerte un tanto extraña que tiene don Juan de Austria cuando está en los Países Bajos, ¿no? Sí, en mi novela apunto un poco todo eso y doy a entender que Jeromín, don Juan de Austria, va a tener que aprender mucho para sobrevivir en la corte, en los medros, en la lucha por el dinero, por el poder. Pero él no le hace falta, vamos a ver, si tú eres hijo de Carlos V y además te dan una gobernación como la que le dieron a él, o una flota aunque realmente yo soy consciente de que hay un almirante a su lado que es el que le dice lo que tiene que hacer. O sea, porque un joven de 20 y pocos años, por muy avispado que sea, si tiene a su lado a un almirante que tiene 40 y tantos y que ha peleado con sus naves en cualquier lugar del mundo, pues lógicamente esa gran batalla, ese momento estelar que vieron los tiempos, que luego nos diría Cervantes, bueno, sí, don Juan de Austria gana la batalla, pero un poco entre comillas, ¿no? Pasa como con Julio César, ¿no? Que si no hubiese tenido a su lado a Balbo, un primus pilum de Cádiz, pues tampoco hubiese hecho nada en las Galias, ¿no? Es quizá los hombres que rodean, Felipe II rodea de hombres especiales, hombres de primera línea a Jeromín, para que Jeromín sea verdaderamente don Juan de Austria. Bueno, ya a eso la verdad es que no llego, porque además, sinceramente, aunque me ha interesado Felipe II y he estudiado algo, una parte en el colegio, en la universidad, pero vamos, para libros, quiero decir, pero no he llegado a escribir libro y no me he metido a fondo. Entonces yo no puedo contestar a eso, pero intuyo que tiene mucha razón lo que dices, claro. Lo que pasa es que también no sé, yo creo que este Juan de Austria debe ser también una persona muy, muy especial, ¿no? Con ese origen tan especial, y para mí, yo en el libro digo, en su boca, ¿no? En sus pensamientos, el año más importante de mi vida, ¿no? O sea, con todo lo que vivió después, pues, bueno, en este caso ya había pasado Lepanto, cuando piensa esto en mi libro, pero vamos, le da muchísima importancia a ese año que pasó con Carlos V. Claro, es que el lector que se puede imaginar, ¿no? Y nosotros sin ser hijos de Carlos V, pero imaginaos pasar un año con Carlos V, que nos cuente toda su vida, sus problemas, sus batallas, los problemas con los protestantes, con Lutero. Eso debió ser milagroso. Uno de los grandes hechos políticos del que no se habla, y no sé hasta qué punto tú lo refieres, es que España y Portugal son dos países que siempre han estado de espaldas el uno al otro. O sea, son dos países hermanos, pero son dos hermanos que no se hablan, ¿no? Y curiosamente, la actitud de Carlos V con su esposa, que es la reina de Portugal, nos da una perspectiva de una unión entre España y Portugal casi como que si ya se hubiese borrado la frontera. ¿Eso se ve también en esa relación entre Isabel y Carlos? Bueno, no sé, lo que se ve y se dice en el libro, con ironía, ¿no? Es que Carlos V no se casa por el amor con esta mujer. Sí, pero luego se enamora de ella. Aunque fuera
aunque luego se dirá que fue la reina más guapa de Europa. Creo que lo era, ¿no? O sea, era muy Sí, guapa, además, ¿no? por lo que sabemos sí que lo era, ¿no? Y lo dice todo el mundo. Pero se casa por el dinero, porque su padre era muy rico, su padre, No, Carlos- Portugal era muy rico. y Portugal era muy rico. Con todo el tema de las especias. Portugal, como se sabe, acabó la Reconquista mucho antes que nosotros, y entonces se lanzó a conquistar y a comerciar, y le fue muy bien. Y de ahí vienen esos frutos, ¿no? Entonces, Carlos V se casa porque necesita dinero imperiosamente, nunca mejor dicho. Entonces, aunque esta mujer está maravillosa, pues en el fondo lo que busca Carlos V es dinero. Pero luego tiene una relación como muy armoniosa, yo creo que un poco literaria, en el sentido de que no debió ser tan buena, en el sentido de que no se vieron mucho, porque él estaba trabajando y viajando constantemente, y ella estaría aquí haciendo lo que podía como regente, y me da la impresión de que muy seria, ayudada, como tú dirías, por gente solvente, supongo. Antonio Sánchez no estaba con ella. Pedro Sánchez. Digamos que ningún antepasado de Pedro Sánchez con sus características estaría en la corte, ¿no? Porque no tendríamos luego ese imperio. Ya. Y estoy haciendo una crítica actual, ¿no? Ya. Es una broma Sí, para sí, es que hasta que me he centrado hasta distender. Pero bueno, tú mismo dices que era gente muy solvente. ¿Tú reflejas esa gente en el libro de alguna manera? Hombre, pues yo creo que sí. Sobre todo, por ejemplo, antes propiamente de la historia de Carlos V, por ejemplo, aparece en escena Cisneros. Yo le admiro mucho a Cisneros. Pues yo creo que Cisneros queda claro que era una persona muy responsable y muy capaz. Entonces va a él con su mula a ver al rey nuevo, porque quiere que le vea la cara, que se está muriendo y que aún así, quiere reforzar con su presencia enferma y casi moribunda lo que está pasando en el reino, ¿no? Quiere que le vea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, desfilan en el libro pues Juan Sebastián Elcano, Cortés, Pizarro, un pintor como Tiziano, que no era español, pero bueno, aquí lo podemos citar, ¿no? Es decir, gente muy, muy valiosa de aquella época que hizo tanto y que yo creo que sí que reflejan pues lo solvente que era España, con sus muchos defectos seguramente que tenía, como los tenemos ahora. Pero yo sobre todo lo que veo es que con un empuje y con un brillo increíble, ¿no? Y además no solo, creo que dice en un momento en mi libro, Hernán Cortés, dice en sus pensamientos, está con Carlos V reunido, y dice, es que en estos tiempos en España todo es grandeza, todo es grande, todo lo que hace España es grande, y hasta lo que escribe es grande. Y dice, y yo creo que hay que tener cuidado de no caer despeñados entre tanta grandeza. De tanta grandeza. Sí, más dura será la caída, ¿no? Exacto, que esto es impresionante lo que estamos haciendo, consiguiendo, pero nos vamos a pegar una porque es que estamos a unas alturas, ¿no? Y vamos a ser un poco más prudentes, más austeros, más moderados. Eso es lo que dice mi libro. Pero yo también invento, claro. Pero siempre que invento sobre los personajes procuro meterme dentro de ellos y actuar como ellos actuarían y como ellos dirían, ¿no? ¿Me puedo equivocar o no? Y puedo conocer más o menos. En el caso de Carlos V creo que me equivoco menos porque lo estudié mucho más, que en el caso de Cortés yo lo estudié mucho menos. Pero digamos que cuando escribes, lo saben los escritores, ¿no? Más o menos avezados, y es como, eres como un medio, ¿no? Es como que entras dentro de la gente, entras dentro de los acontecimientos y ya no eres tú pero eres otro, eres muchas cosas. Sí, porque yo entiendo que tu labor es a veces más complicada que la del propio historiador, porque el historiador coge las fuentes, las interpreta y te las pone ahí, ¿no? O sea, a lo mejor lo que hace es poner una fuente que dice blanco y otra que dice negro y entremezclarlas o enfrentarlas. Pero para un novelista histórico, como es tu caso, la verdad es que a veces quizás sea más complicado, ¿no? Porque tienes que inventar situaciones, o sea, hilvanar un hecho con otro hecho, y entonces tienes que inventar lo que pasa en medio
para que eso tenga o sea, sea correlativo, ¿no? Y eso es francamente difícil. Es casi más difícil que hacer historia pura y dura, ¿no? Hombre, yo creo que la historia pura y dura supongo que será algo muy parecido, pues, por ejemplo, cuando yo he hecho estudios literarios. Yo hice una tesis doctoral sobre Francisco Umbral, por ejemplo. Pues ahí cogía textos, los comparaba, los analizaba, pues era algo parecido, ¿no? Es una actitud más bien académica, ¿no? Profesoral, estudio, bien. Esto es distinto, ¿no? Y yo tengo alguna vez algún problema con ello, porque, vamos a ver, yo cuando preparo una novela histórica estudio mucho, leo muchísimo, y es un poco agobiante porque nunca sabes cuándo tienes que parar, porque siempre te parece poco, por lo menos a mí. Y entonces, pero llega un momento en que quedas a escribir, hay que escribir. Cuando te pones a escribir, maravillosamente resulta que sí que tenías mucho más creciendo de lo que tú te pensabas, porque, entre otras cosas porque te has preparado mucho. Y porque todo lo que has aprendido de esa historia, de esos ensayos, esas biografías, digamos que ha quedado disuelto, ¿no? Entonces puedes hablar de los personajes, puedes moverlos, gracias a todo lo que has estudiado y leído. Yo tengo un conflicto también en esto, que no es el de Carlos V, porque el de Carlos V es como muy, ya te dije antes, es como, yo lo encuentro como muy fiel a lo que estudié, a lo que se sabe de él, ¿no? Tienes mucho material para poder ser fiel. Muchísimo. Quizá demasiado, por eso yo lo encuentro más difícil. El de Carlos V muy difícil, porque había mucho más material, porque es que Carlos V sabemos muchísimo. Es como, yo lo comparo con, por ejemplo, con Clinton, por ejemplo, con un presidente americano de hoy, ¿no? Sabemos todo, porque tenemos todos los medios para saberlo. Pues ya entonces ya se sabía muchísimo, muchísimo. Lo que no ocurre con el Cid, por ejemplo, hace 1000 años, que comentamos otro día, que está en la bruma, en la leyenda, no se sabe qué es verdad, qué es mentira. Con Carlos V yo veo que las cosas se saben bastante, ¿no? Que está bastante delimitado, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, documentarme mucho, estudiar mucho, luego escribir y dejar fluir la pluma, ¿no? Que vuele la pluma, ¿no? Y claro, ahí ya entra la invención también. Porque cuando tú te pones a escribir, aunque tú te hayas documentado y aunque tú quieras ser fiel, pero ya estás metiendo cosas, que eso es lo que me pasó mucho en la de Fernando el Católico. Yo estudié muchísimo sobre los reyes católicos, pero cuando me puse a escribirlo, lo escribí muy rápido y quedó un relato a medio camino, digamos, entre la historia y la ficción, la historia y la leyenda, que, ojo, yo creo que eso es la novela histórica, porque novela histórica es novela e historia. Es más, desde hace poco tiempo lo que explico es que novela histórica es novela, el sustantivo, es decir, es la sustancia, es el nombre, novela, y histórica es lo adjetivo. No significa que sea poco importante histórico, la palabra histórica, pero que, digamos que, o sea, lo que tiene que ser una novela histórica, antes de nada, es una novela, porque si no, es historia. Historia, ya tenemos la historia. La novela histórica es un relato de ficción. Creo yo que se sirve de la historia, que se basa en la historia para hacer una obra de arte narrativa. Bueno, la verdad es que nos has dado una disertación muy interesante que espero que le aclare las ideas a muchos de mis oyentes o televidentes, porque muchas veces ellos entienden que a lo mejor yo explico cosas, que los invitados no explican suficiente, pero yo creo que además tú lo has entendido muy bien cuando te has sentado ahí, no esta vez, sino la vez anterior, que también estuvimos juntos, que aquí lo que pretendemos, por ejemplo, es no hacer un programa de historia pura y dura, sino charlar de historia, ¿no? Y lo mismo sucede con la novela histórica, ¿no? O sea, lo que se pretende es una cosa distendida que nos ayude a comprender y que nos ayude a valorar para poder trabajar luego sobre eso. Entiendo que es así, ¿no? Total. No, además yo creo que la novela histórica a mí me parece que es un gran invento. Es un gran invento por todo lo que da, vamos a ver, por todo lo que da de distracción, de diversión. Luego, por lo que, como diría mi amigo y maestro José Luis Olizola, por lo que acerca la historia a la gente, a los lectores. Y es una invitación a conocer la historia más profundamente o con más rigor, el que quiera. Y es un buen comienzo. Pero sobre todo yo diría que es como
que es una gran diversión. Pero que yo también pienso que el lector debe tener muy claro que eso es un poco como un acto de prestidigitación. Ahora se me ocurre, como un acto de un mago. O sea, vamos a ver, eso no es historia, es una ficción basada en la historia. Más o menos fiel, porque yo creo que esto cada autor cambia, ¿no? Hay otros que son muy fieles, otros menos fieles. Yo tengo novelas más fieles que otras, según un poco como salen o como las quiero. Pero yo creo que, de todos modos, la novela histórica, insisto, pertenece más a la literatura que a la historia. La historia, digamos que le da la sustancia, la carne, pero la esencia, la forma, que diría Aristóteles, se me ocurre ahora, se la da la literatura, la novela. El género es la novela y el subgénero es la novela histórica. Oye, nos hemos desviado un momento, 5 minutos nos quedan para charlar un poquito más de todos estos temas. No me pongas en dificultades, que tú eres muy... Es que yo soy historiador. Claro, bueno, yo soy escritor y entonces... yo te ataco como historiador. Puedes ponerme en problemas. Pero no, vamos a ver. Ya sabes que yo siempre te digo, cuando no sé, yo te digo que no lo sé. Bueno, pero sí lo sabes, lo que pasa es que, charlamos, es que esto no es un programa didáctico en el cual estemos dando una clase en la facultad y pongamos las letras exactas, las fechas exactas, no son chorradas. O sea, mi programa lo que pretende es charlar de historia. Porque si cualquiera de ustedes que nos están escuchando lo que quieren es historia pura y dura, pues miren ustedes, es muy sencillo, se van ahí a la facultad. No, y además eso está muy bien, porque precisamente son las fechas lo que antes se olvida. Sí. Entonces yo en estos libros, como insisto, tuve que estudiar mucho, pero cuando llega un libro nuevo, pues digamos que coge su lugar. Entonces lo que has aprendido, ojo, que yo creo que no lo pierdes, que lo tienes como más abajo, ¿no? Sí. Y está el pozo que tú dices. Y lo que se pierde antes o queda más abajo del todo son las fechas, los nombres, etcétera, que poco a poco pueden ir apareciendo, ¿no? Pero, y creo que ahí están los principales problemas, ¿no? Pero digamos que las ideas, lo fundamental, las enseñanzas, las sensaciones, eso está ahí, permanece. De todas maneras, yo voy a hacer... El mito, la leyenda, la historia. Te voy a hacer un inciso, y es que yo soy de los que opinan que actualmente la historia se escribe en el Lola, en el 10 minutos. Es decir, en el fondo, la historia es eso, drogas y rock and roll, muchas veces, ¿no? Y quizá eso es lo que pasa, y es de lo último que vamos a hablar, si te parece, que es, se muere Isabel. El mito, la leyenda es que el corazón roto por la muerte de Isabel, a lo mejor es verdad, no lo sabemos, pero vuelve un poco a esa situación en la cual vuelve a ser hombre y vuelve a ser, hombre echado para adelante buscando aventuras, y es cuando surge la madre, por ejemplo, la madre de Jeromín y muchas más, porque eso también viene reflejado en tu libro, también nos lo vamos a encontrar. Bueno, nos vamos a encontrar, vamos a ver, Jeromín es un protagonista del libro. Efectivamente. O sea, yo casi diría que los protagonistas son Jeromín y Carlos V, o Carlos V y Jeromín. Se habla pues de que su madre es Bárbara Blomberg, de que la conoció, tal, pero vamos, tampoco entro mucho por ahí. Es que no me da, 200 páginas no me da mucho más. Y tampoco me interesaba eso especialmente, la verdad. Que puede ser muy interesante, pero no, pero lo que sí que podemos decir, vamos, lo que le impactó, por ejemplo, la muerte de su mujer, en Yuste tenía lienzos negros en su habitación por todas partes, por el luto perpetuo, nos explican allí, por su mujer, por Isabel. O sea, él estaba de luto perpetuo por Isabel. Luego, él muere con un cuadro maravilloso, y eso lo reflejo en mi libro, que es muy importante, que es La Gloria, ¿no? En el que aparece él con un sudario que está, es un cuadro coral, si no recuerdo mal. Cuando yo estuve, había una copia en Yuste. Bueno, el caso es que
la idea es que Carlos V llega a Dios, ¿no? Su alma llega a Dios y está desnuda y la corona la tiene en el suelo, o sea que no... aparece Felipe II por ahí también, como Dios, un cuadro coral, ¿no? Y él tiene también cerca siempre un cuadro de Tiziano de Isabel, de Portugal. Tiziano es su pintor de cabecera, digámoslo así, ¿no? Total. Pero Tiziano tenía muy mala prensa, era un hombre muy bueno como pintor, pero muy malo como avaro, que era un avaro tremendo, tengo entendido, ¿no? Bueno, no sé, yo a tanto no llego. Lo que te puedo decir es que llegó a vivir con él, incluso, o sea, vivía al lado, en la cámara de al lado. Le pinta ese maravilloso cuadro de Carlos V en la batalla de Mulver, que todos conocerán. Increíble cuadro. Increíble. Le pinta el primero, que es con un perro, que es un cuadro precioso y que se habla en mi libro de él también, porque hay un capítulo en el que Tiziano hace como una semblanza de Carlos V, ¿no? Entonces dice pues, que le pintó en ese cuadro, que no le dijo nada, pero que le dio a gustar mucho, porque le volvió a contratar. Tiziano fue muy longevo, mucho más que Carlos V. Y muy prolífico con sus obras, porque es tremendo la cantidad de obras que hizo. Exacto. Tiziano. Es que los pintores deben ser, yo por lo que conozco, cuando son vocacionales o son como muy, se pintan mucho, tienen mucha obra. Bueno, los escritores también, como nos guste, no paramos. Sí, tenemos a Lope de Vega con 2000 y pico obras de teatro. Por ejemplo, bueno, eso es nuestro maestro. Pero no es por nada, pero yo creo que Lope de Vega podría haber escrito menos, y un poco mejor. En algunos... No, pero es no me quiero meter en malos que es más territorio. Más prolífico que Shakespeare. No me quiero meter en territorio, pero Lope de Vega, que me gusta mucho como poeta, yo creo que podría haber escrito menos y mejor muchas veces. O sea, si hubiera escrito menos, yo creo que hubiera hecho mejor. Es un gran poeta, es un gran indiscutible. Y es curioso porque es un soldado, o sea, todos los hombres del siglo de oro, a excepción de Quevedo, han pasado por el territorio de las armas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Pero Quevedo no era espadachín, ¿ya sabes? Bueno, sí, era un espadachín genial, pero como no veía bien, no le admitieron en los tercios. Entonces se dedicó al noble arte de llamarse James Bond, que era su verdadero trabajo, era espía, ¿no? Sí, en Italia él trabajó como espía, digámoslo así, y como espadachín, pero porque cuando tú le mirabas mal y él lo captaba, porque a lo mejor no lo veía, ya tenías un duelo montado, ¿no? Bueno, aquí están los Alatriste de PRS, tan estupendos, sí. Están maravillosos. Ciertamente. Pero sí, todos eran soldados, pero yo creo que todos eran soldados porque era la época en la que lo mandaban. Era la época, pero luego necesitaban soldados. Luego te encuentras que no se les refleja en la historia como tal, porque hay un sargento de infantería del Tercio Viejo de Nápoles, Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que llegó a sargento, que llegaba a sargento, él entró de tambor, me parece, igual que luego otro personaje, el Julio Romero de Ibarrola, ¿no? Bueno, es el fundador del ejército inglés, ¿no? Y todos estos hombres que han entrado con 14 años en los tercios, que llega un momento en que se licencian, como es el caso de Calderón de la Barca, y que entonces se pone a escribir, cuando se licencia se pone a escribir y se hace cura, que es lo mismo que le pasó también a Lope de Vega, porque había sido infante de marina, ¿no? Yo creo que también eran unos ingredientes muy propios de la época, todos esos. O sea, empezabas en la mili y terminabas en la religión, la espada... todo junto. Sí. Bueno, y eso lo refleja seguramente también de alguna manera. Yo creo que sí. Yo creo que eso está también ahí. Fíjate, pero lo que no era Carlos V era, según cuento en el libro, poco erudito, aunque los debía apreciar y valorar, pero como que no iba con su personalidad, no está educado en eso tampoco. Le gustaba la pintura, le gustaba la escultura, pero lo que le gustaba no... mucho, según nos dice en mi libro, la geografía, por ejemplo, los mapas. Sí. Claro, es que además él era emperador, es que él había dominado eso. Importante. Los mapas eran parte de su trabajo y de su vida. Entonces, a él le encantaban los mapas. Los relojes, le encantaban los relojes. Juanelo le hacía autómatas, que yo no sé si no recuerdo mal, porque ya digo que hace tiempo que escribí el libro, puedo resbalar. Pero, desde luego, la geografía y los relojes están muy presentes. Y en mi libro cuento cómo se os enseña a Jerónimo. Bueno, tenemos un problema. Y es que nos queda nada para poder despedirnos. Bueno, para poder despedirte tú, porque yo lo resuelvo rápido.
algún mensaje. ¿Cómo le venderías tú tu libro a la gente que lo tiene que comprar? Este y los demás, porque tienes más que ya hablaremos de ellos otro día, ¿no? En el caso de Carlos V, El viaje del emperador, yo diría que es un libro que es una síntesis del personaje de Carlos V, de su vida, de su reinado, en pocas páginas y de forma muy ágil, dinámica y amena. No es un libro, es un libro pensado en los lectores, no es un libro pensado para los entendidos, ni para los críticos, ni para los profesores. Es un libro que quiere ser fácil, divertido, ágil, ameno. Eso, el de Carlos V. El de Fernando el Católico podría hacer algo parecido, y el de Cid, pues también parecido. Porque es que en estas novelas históricas yo he querido ser muy popular, en el sentido de acercarme mucho a la gente, de ponerlo fácil, vamos. Luego tengo otros libros que son más difíciles, o que me lo parecen a mí. Bueno, hablaremos de ellos. Estupendo. De acuerdo. Pues bueno, darte las gracias. Hemos tenido hoy para mí un excelente novelista que sabe mejor que nadie hacer novela histórica, por lo menos eso es lo que yo en este momento opino. A lo mejor mañana viene alguien y me hace de cambiar de opinión, pero de momento tenemos aquí... A lo mejor soy yo el que te hace cambiar de opinión. Tenemos aquí su libro, de Eduardo Martínez Rico. Tenemos este libro, Carlos V, El viaje del emperador, y además se lo prologa Alberto Vázquez Figueroa, que no es moco de pavo. Con lo cual, pues siento deciros que nos hemos quedado sin tiempo. Ya sabéis que el tiempo es finito, por desgracia, y el nuestro también. Y bueno, pues nada, deciros que hasta un próximo programa, y hasta un próximo programa, pues emplazamos, palabra muy castellana, a Eduardo Martínez Rico y a Fernando el Católico, por ejemplo. Amigos, hasta la semana que viene.